El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará otra señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Comenzamos la lectura de la carta de San Pablo a los romanos, en la cual, pues, él, en resumidas cuentas, habla de la coherencia de vida cristiana que hemos de vivir, y que no le es lícito a un cristiano llevar una vida disoluta, una vida sin Dios, una vida enfocada al pecado, al libertinaje y a la idolatría, de tal manera que es necesario caer en la cuenta que solamente fijando los ojos en Cristo Jesús podemos vivir verdaderamente libres y podemos reconocer y experimentar el amor que Dios nos tiene. Si nosotros perdemos de vista esto, entonces vamos a irnos refugiando en muchas situaciones, circunstancias, aspectos, necesidades que nos vamos creando, y esto nos va esclavizando cada vez más. Y muchas de las veces cuando entramos en esta dinámica, entonces corremos el peligro de que ya cuando estamos sumergidos en estas circunstancias que nos generan muerte, sí, que nos generan inseguridad, entonces pretendemos pedirle al Señor una señal para que nos demuestre que existe, para que nos demuestre que está con nosotros, para que nos haga capaces de experimentar su cercanía. Y no, es imposible que alguien pueda experimentar la cercanía de Dios si ese alguien está alejado de Él. El pasaje paralelo de Mateo nos explica el contexto de estas palabras de Jesús en la parábola que acabamos de escuchar, ¿verdad? Entonces algunos escribas y fariseos le dijeron: Maestro, queremos ver un milagro tuyo. El pretender ver un milagro de Jesús no solamente significaba quedarse maravillados por lo que hacía, sino tener un argumento contundente para condenarlo, para matarlo. No era tanto el interés de que quisieran ver y ser testigos de la sabiduría de Dios, de la fuerza de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, cuánto tener argumentos para acabar con este Dios que nos ha amado primero y se ha hecho hombre. La mayor parte de los escribas y fariseos no creían en Jesús. Y de hecho Lucas escribe precisamente a los sabios y a los entendidos, él como un hombre culto, él siendo un médico, él siendo un hombre de cultura, les va a escribir a los de su misma posición social para decirles: por amor de Dios, no se dan cuenta que este es el Mesías, el prometido, el Emanuel, más allá de lo que Él pueda hacer, acéptenlo, pero no son conscientes de ello. Entonces, lo que les mueve a los escribas y fariseos a pedir un milagro es la curiosidad y quizás el afán de asistir a un espectáculo, como si Jesús, ¿verdad?, fuera alguien que pudiera manifestar o hacer una obra de teatro para que todo el mundo se entretenga.
De un modo parecido se comportó Herodes cuando el gobernador romano de Judea, Poncio Pilato, le envió a Jesús maniatado al enterarse de que procedía de Galilea bajo la jurisdicción de Herodes. Escribe San Lucas que Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer un milagro. Le hacían muchas preguntas con abundante verborrea, pero él no le contestó ninguna. En este caso, Jesús no responde con el silencio como hizo con Herodes, sino que reprocha a los que le piden un milagro su falta de fe, que está en el origen de su petición, y además los remite a un signo ya pasado, conocido por todos, el signo de Jonás, que Mateo explica así: 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Con estas palabras, Jesús muestra que su resurrección gloriosa, 3 días después de su muerte en la cruz, los mismos días que Jonás estuvo en el vientre de la ballena, es la prueba decisiva, contundente y única de su divinidad y la confirmación de la veracidad de su misión salvadora y de todas sus enseñanzas. Realmente el mesianismo de Jesús se va a leer y se va a entender después de la resurrección, no a raíz de los milagros que hace, no a raíz de las liberaciones, ¿sí?, que hace de los endemoniados, no a raíz de dar la voz a los mudos, no. El mesianismo de Jesús se va a entender y a aceptar después de la resurrección, porque tras la resurrección los hebreos, los judíos y muchos que le seguían empiezan a preguntarse: ¿quién es realmente este hombre? ¿Quién fue este al que seguíamos sin saber, sin entender y muchos sin aceptar que él era el Salvador, el Mesías? Es el acontecimiento pues de la resurrección el que les hace entrar en este misterio de salvación. El libro de Jonás cuenta la historia de un hombre con este nombre que es enviado por Dios para anunciar a los habitantes de Nínive, capital del reino asirio, que al cabo de 40 días la ciudad va a ser arrasada, destruida. Los asirios habían invadido el norte de Israel y deportado a la mayoría de sus habitantes. Eran por tanto enemigos de los judíos, y por eso Jonás se resiste a cumplir el encargo del Señor y huye a Tarsis en un barco, pues piensa que lejos de Israel Dios no lo alcanzará. Y en ocasiones así pensamos también nosotros. Pensamos que con alejarnos de Él, pensamos que con darle la espalda, pensamos que con no dejarnos amar, Él va a dejar de amarnos. Jamás hará eso. No es así. El Señor envió un viento fuerte que puso a la nave en peligro de hundirse. Jonás explica a los marineros que él es la causa de este posible naufragio, ¿sí?, que él es la causa de la tempestad y ellos lo arrojan al mar para salvarse. Dios hace regresar a su tierra a Jonás en el vientre de un gran pez. Jonás cumple su misión, los ninivitas hacen penitencia y así Dios les salva de la destrucción. Queridas hermanas, ¿cuántos Jonases tiene que enviar Dios a nuestra vida? ¿Cuántos Jonases tiene que enviar Dios a su vida para que se conviertan? ¿Cuántos para que hagan penitencia? ¿Cuántos para que entiendan el amor que Dios les tiene? ¿O quieren ir corriendo a la destrucción? ¿Qué es lo que nos espera cuando nos mundanizamos? ¿Qué es lo que nos espera
cuando no somos capaces de corresponder a ese amor que Dios nos tiene, un amor incondicional. ¿Qué queremos? Que baje un rayo del cielo y acabe con nosotros, para entender que la oportunidad que Dios nos brinda de vivir en su presencia, de ser felices, de ser íntegros, solamente proviene de Él, y que amor con amor se paga. Así es como Jonás llevó a Nínive un mensaje de salvación. Jesús, enviado por su Padre, trae primeramente a Israel la buena noticia destinada a todo el mundo, que ha llegado el momento en que Dios va a cumplir la promesa de liberarnos del pecado y hacernos de nuevo hijos suyos. Pero los judíos, para recibirla, han de creer en Jesús, el hombre que ellos han visto crecer y trabajar en Galilea, en Nazaret, en Cafarnaúm. Es Dios. Pero claro, ellos no pueden entender que Dios se haga uno como ellos, se haga uno como nosotros, que Dios habite y esté en medio de ellos, que Dios trabaje con las mismas manos que trabajan ellos, que Jesús se convierta en un obrero, no solamente en un obrero, ¿verdad?, en el taller de Nazaret, sino en un obrero de la construcción, porque Jesús trabajó en la construcción. Hoy existen, ¿verdad?, las comprobaciones históricas, arqueológicas, donde Jesús estuvo trabajando. ¿Cómo este hombre, que era un hombre entre los hombres, iba a ser Dios? Y entonces entendemos, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que pasó como uno de tantos. Los milagros que Jesús realiza, ¿sí?, son signos, señales, ¿verdad?, que muestran su origen divino, pero el mayor milagro que manifiesta su origen divino es la cercanía, es la acogida, es el verdaderamente hacerse uno como nosotros. En ese momento de su vida, Jesús ya ha realizado muchos milagros, pero los escribas y fariseos no ven la mano de Dios en esas señales. No experimentan la presencia de Dios, no son capaces de abrirse, de doblegarse a esa presencia divina, porque se saben muy sabios, muy inteligentes, muy en sintonía con la voluntad de Dios. No, son incapaces de creer a pesar de lo que están viendo, experimentando, sintiendo. Y no solamente eso, sino que finalmente conspiran contra Él, hasta que lo matan. Y nosotros, ¿cuál es nuestra actitud delante de este Dios que nos manifiesta a manos llenas sus prodigios, sus milagros, sus acciones? Y conspirar contra el hermano y conspirar contra la hermana es conspirar contra Él. Y matar al hermano y matar a la hermana es matarlo a Él. Y amar al hermano y amar a la hermana es amarlo a Él. Y aceptar al hermano y aceptar a la hermana es aceptarlo a Él. El milagro es una ayuda a la razón para creer. Si falta la buena disposición para abrirse a la verdad, porque la mente está llena de prejuicios, de banalidades, de mundanidad, no valdrán para nada los milagros, por muy espectaculares que sean. Y nosotros todos los días asistimos al milagro de los milagros en la Eucaristía. ¿Y de qué nos sirve?
¿Qué genera eso en nosotros? ¿Nos hace capaces de dejarnos transformar? ¿Nos abre al misterio de la salvación, al misterio de la comunión, al misterio de la fraternidad que se hace presente allí, en el altar? El primer gesto y el fundamento de la fraternidad es Cristo Jesús, que se hace hermano, se hace fraterno, se hace cercano, no solamente históricamente hablando, sino todos los días sacramentalmente hablando. ¿Cuántos milagros necesitamos para volvernos a Él? ¿Cuántos milagros necesitamos para amarnos? ¿Cuántos milagros necesitamos para respetarnos? ¿Cuántos milagros necesitamos para estar anclados nuestro corazón al suyo? Entonces es importante darnos cuenta. Recuerden aquella parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro. Cuando el rico le dice: manda, padre Abraham, entonces que vaya a avisar a mis hermanos. Tus hermanos no entenderán ni aunque resuciten los muertos. ¿Qué estamos esperando? ¿Hasta cuándo? Les dice en esa misma parábola: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Por eso les decía antes, ¿cuántos Jonases están esperando? ¿Cuántos Moiséses? ¿Cuántos profetas? Y nos podemos pasar toda la vida así, absolutamente toda, porque no somos capaces de ver lo que Dios va generando y puede generar realmente en nuestra vida. La experiencia de la vida demuestra que el que tiene fe no necesita milagros, y el que no está dispuesto a creer, ningún milagro le va a hacer cambiar de postura. El que tiene amor a sus hermanos no va a justificar la actitud de los mismos, y el que no tiene, aunque sus hermanos sean un pan de Dios, los estará crucificando y los estará matando. Entonces, queridas hermanas, sabemos perfectamente que es necesario volvernos a Dios, y volvernos a Dios no como nosotros querramos, sino como Él nos lo pide y como Él nos lo exige, de verdad, siendo cristianos, cristianas de una sola pieza, convirtiéndonos en auténticos hijos de Dios y siendo capaces de agradecer la bondad y la misericordia que tiene para con nosotros. La primera y principal disposición del alma para que Dios haga su obra de salvación en nosotros es la humildad. Reconocer que necesitamos de Él, que somos frágiles, que somos pecadores y que necesitamos de su salvación. Solamente así Él podrá salvarnos. De lo contrario, ¿verdad? Pues caminaremos y haremos nuestro camino, sí, de consagrados, de consagradas, pero pecadores, incapaces de conversión y por lo tanto incapaces de irradiar el amor y la misericordia de Dios, que no hace falta estar allá afuera para hacerlo desde su estilo de vida, sino desde aquí irradiar y proyectar ese amor y esa misericordia. Pero cuánta santidad tienen que vivir cada una para que esto sea así. Y esto lo da la vida sacramental y la vida de comunidad. Pidamos al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que nos conceda la gracia de tener auténticamente una fe, sí, que no necesite de milagros, de comprobación,
y un amor fraterno a los hermanos, a las hermanas, que vaya más allá de como yo quiero que el hermano, que la hermana sea, sino que simple y sencillamente le acoja, le respete y le ame.